Buenas noches, saludo cordial para todos nuestros televidentes, gracias por estar con nosotros en la cita de lunes a viernes a las 6:25 de la tarde en directo y a las 5:30 de la mañana la repetición, aunque nos han manifestado que nos vieron también a las 4:30 de la mañana. Así que mientras más emitan el programa mejor, porque no todos los televidentes tienen la oportunidad de ver el programa en directo en el horario habitual, que es el de las 6:25 de la tarde. Soy Juan Carlos Hurtado Ochoa, abogado, director de este espacio de servicio jurídico. Gracias también a quienes nos han escrito sobre distintas inquietudes. Les voy avanzando algo. La acción de tutela es una herramienta fundamental para quienes, por ejemplo, cuando nos preguntan sobre las incapacidades, no le han pagado incapacidades, la acción de tutela la puede hacer de manera gratuita en las personerías y en las defensorías. Y también está un recurso que es muy bueno y que tampoco requiere abogado, que es el derecho de petición. Así que aprovechen todas estas herramientas que nos da nuestra justicia para que podamos recuperar incapacidades que no les han pagado y ese tipo de trámites, porque nos preguntan mucho sobre eso. No me han pagado una incapacidad, me faltan unas semanas. Acuda primero a eso y después ya miramos la demanda. Hoy vamos a hablar sobre aspectos relacionados con el plan de desarrollo, sobre los beneficios económicos periódicos BEPS, porque hay muchas inquietudes de nuestros televidentes quienes estaban en Colombia Mayor, luego o estuvieron en el momento lo que llamaba Colombia Mayor, que ahora se llama La Equidad no ha empezado a funcionar, la gente está viendo que hay unos vacíos para poder hacer cotizaciones subsidiadas a pensión, y entonces vamos a tratar este tema con el doctor Jaime Humberto Salazar. El doctor Jaime Humberto Salazar es abogado, especialista en Derecho Laboral y de la Seguridad Social, ha litigado durante muchos años, también hizo parte de la rama judicial, tiene una maestría sobre fondos privados de pensiones en España y él quiere tratar hoy estas inquietudes que se pueden formular sobre los beneficios económicos periódicos BEPS y también sobre el plan de desarrollo. Doctor Jaime Humberto, tiene al público a su disposición. Bueno, Juan, muy buena tarde a todos los televidentes. Recuerden que nuestras oficinas están ubicadas en Medellín, en Junín con la Playa, edificio San Fernando, oficina 302. En Río Negro, en el Centro Comercial San Francisco, frente al Sena, en la oficina 215. En Cartagena, en la Avenida Venezuela, Centro Comercial Centro 1, oficina 410. Los de Bogotá y Montería me van escribiendo por la línea de WhatsApp que yo les voy sugiriendo el abogado en estas ciudades. Y para entrar en tema, pues mucha inquietud sobre todo del sector trabajador con el plan de desarrollo, Juan. Se establecen allí dos cosas ahí que se cruzan, que es el piso mínimo de protección en la seguridad social, que es una mini reforma laboral que pretenden hacer para poder contratar a la gente por horas y de esa manera hacer los aportes al sistema de seguridad social en proporción a ello. Esto va articulado con los famosos BEPS. Recuerde que Colpensiones está en una agresivísima campaña llamando a todas las personas que tienen derecho a una indemnización sustitutiva para que se suscriban a los beneficios económicos periódicos. De hecho, hoy fue a la oficina un señor que tiene 1.200 y poquito de semanas, es decir, está a punto de las 1.300 y no necesitaría los BEPS. Cumple las 1.300 y tiene derecho a la pensión completa y le hacen un ofrecimiento de pagarle 290.000 pesos mensuales, lo que es contraproducente porque efectivamente cuando él complete las 1.300 le van a tener que pagar la pensión completa. Yo siempre he sostenido y sostendré que los BEPS son una forma del Estado liberarse de la obligación que tiene con las personas de la tercera edad para no tener que darles dinero por asuntos asistenciales. Entonces lo que quieren es que la gente con sus propios ahorros se financie el sostenimiento en la vejez, o del sostenimiento precario diría yo, Juan, porque que a una persona le ofrezcan 80, 90, 100, 150.000 pesos cada 2 meses, a mí me parece que es un ingreso demasiado precario. 70.000 pesos mensuales, yo creo que escasamente le alcanzan a una persona si acaso para pagar el agua. Sí, exacto. Precisamente uno de nuestros invitados ha propuesto que haya una reforma pensional, pero que las personas que tienen, por ejemplo, 1.000 semanas puedan irse pensionando si tienen la edad y les vayan descontando paulatinamente cuando alcancen las 1.300 y así van gozando de una pensión y les van descontando, y que eso saldría del FONPEP, que es ese fondo que tienen todos los departamentos que ya han ido saneando ese tema pensional y ya esos recursos podrían pasar allí. Es la propuesta que hay, doctor Jaime Humberto. Propuestas hay muchas, falta ver si se cumplen. En este país todo se propone y pocas cosas se llevan realmente a la realidad. Propuesta perversa como la que tiene hoy con el gobierno nacional, ¿no? El programa de Colombia Mayor venía funcionando relativamente bien. Entonces yo lo que quiero es llevar a todo el mundo a BEPS. Por esta razón están desde el año pasado y todos estos meses del año mamándole gallo a la gente prácticamente, para decirlo en términos coloquiales,
de que acuden a la oficina de Belén que el programa se va a abrir. Pero yo creo que eso es mentira, Juan. En el plan de desarrollo que está discutiendo el Congreso de la República actualmente está muy clarito. No recuerdo el artículo, pero está de manera clara, contundente y tajante que la idea del gobierno es acabar con el programa de Colombia Mayor. Pues ¿para qué? Para tratar de llevar toda la gente a BEPS, porque eso les beneficia a ellos, les baja carga fiscal y de alguna manera le va a ayudar al gobierno, pero no a la gente más necesitada. Sí, yo lo alcancé a leer también en el plan de desarrollo. La propuesta de los beneficios económicos periódicos BEPS es para trasladar a la gente. Lo que pasa es que en los BEPS, y eso sería un tema para analizar más adelante, se supone que también la persona que aporta allí puede construir semanas de cotización y ahí me quedan muchas dudas de cómo se puede lograr eso. Pero bueno, vamos a atender televidentes mientras que desarrollamos el tema. Por supuesto. Doña Gloria, buenas noches. Buenas noches, doctor, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Yo quería preguntar algo. Yo tengo 64 años de edad y tengo 835 semanas en Colombia Mayor y ya parece que me van a retirar. Sí. Mi pregunta es, ¿a mí es conveniente pasarme a ver o seguir cotizando sabiendo que yo tengo un problema de columna y me da miedo una incapacidad? Claro. Vea, doña Gloria tiene razón en algo. A los 65 años, doctor Jaime Humberto, en Colombia Mayor le dicen o 15 años lo subsidiamos o hasta los 65 hombres y mujeres. Ella tiene 835 semanas. Entonces la situación es, con esas 835 semanas, ¿qué hace? Se va para BEPS, que es como una especie de microseguro donde ahorran y empieza a recibir la goterita de lo que le quede, o va y reclama la poquita plata que puede tener allí. Yo creo que es mejor que acuda a la oficina porque estos temas tan sensibles para el futuro de una persona es mejor conversarlos personalmente, allí con los documentos en la mano, con el ofrecimiento de BEPS, etcétera, con el horizonte que usted tiene de si puede o no seguir cotizando, de si tiene recursos, etcétera. Ya le aconsejaremos de una manera más clara y más contundente si se va para BEPS o si sigue aportando al sistema para buscar eventualmente, como usted lo manifiesta, que tiene algún problema de salud, una pensión por invalidez, que eventualmente se le podría también tramitar una pensión de esta naturaleza. Acuda a la oficina, acá en Medellín, al edificio San Fernando, oficina 302, que con todo gusto le ayudamos con ese tema. Recuerde que la consulta es totalmente gratuita. Vamos con don José en la ciudad de Bogotá. Don José, buenas noches. Sí, hola, buenas noches, doctores. Buenas, bien pueda con su comentario o su pregunta. Buenas noches, doctores. Gracias, gusto saludarlos y felicitarlos por ese maravilloso programa que lo escuchamos cada vez que podemos. Claro que Mire, sí. mi inquietud es un favor. Yo Sí. tengo cerca de, tengo 67 años y tengo 1.250 semanas en colpensiones. Sí. Entonces, mi inquietud si sigo pagando y otra cosa, Claro. ¿qué pasa con el plan de desarrollo que piensan quitar? Que nadie puede tener más de 2 pensiones y si es el caso, por ejemplo, de la cónyuge o por A o por B o por C, no puede, digamos, la persona recibir, claro que eso está en veremos, pero Eso eso va lo a puede ser- llevar a cabo, ¿no? Bueno, primero, doctor Jaime Humberto, le falta un añito de Primero, cotización. claro, siga cotizando, que está muy cerca de una 50 pensión por semanas. vejez. Lo otro es un tema que viene rumorando inclusive desde la campaña del actual presidente de que le van a suprimir una pensión a los que tengan derecho a 2. Y a juicio de que se ha planteado en el plan de desarrollo también ese tema. A mí me parece una infamia, pues si se trata de pensiones de sobrevivientes, porque una pensión la puede haber construido usted como trabajador por su esfuerzo personal y la otra por la muerte de la cónyuge, entonces son dos cosas totalmente separadas. Y si se trata, como lo plantean también en el plan de desarrollo, que sean incompatibles una pensión de invalidez de origen profesional con una de vejez o una de invalidez de origen común, todavía me parece más perverso el asunto, porque recuerde que con Ley 100 se separaron los riesgos propios de la seguridad social, salud va por un lado y lleva una cotización, pensiones va por otro y riesgos laborales va por otro. Entonces, cuando usted causa una pensión por vejez, por trabajo, puede inclusive seguir trabajando y el empleador está obligado a cotizarle por salud y por riesgos laborales. Si sufre un accidente de trabajo, esa pensión que va a conseguir allí no está saliendo de ningún fondo común, sino de un seguro. Recuerden que cuando usted se afilia a riesgos laborales, es una administradora de riesgos que es casi que una aseguradora la que lo está cubriendo. Entonces, no tiene por qué existir incompatibilidad entre esas dos pensiones si están financiadas con fuentes diferentes. La cotización de riesgos laborales corre toda por cuenta del empleador y de hecho él puede escoger ARL. La de origen común o la de vejez tiene otra participación, allí participa el empleador y el trabajador, y lo sostenemos, sigue siendo compatible.
una pensión de invalidez de origen profesional con una de origen común. Marta, buenas noches. Doña Marta. ¿Cómo les va? Muy bien, gracias. Doctores, qué pena yo salirme un poquito del tema, pero es que tengo una inquietud sobre un embargo que le hace una persona al papá del niño. En estos momentos él tiene ya 18 años y dice la señora que el niño sufre de bipolaridad y que él tiene que responder de por vida ya por él. ¿Es cierto eso? Eso es cierto, vea, los alimentos dependen de dos cosas, de que de una parte haya capacidad y de otra necesidad. Si uno tiene un hijo con un problema de discapacidad, seguramente está obligado de por vida a suministrarle alimentos, porque esas son las obligaciones que establece el Código de Infancia y Adolescencia y todo el régimen de familia. Entonces, yo creería que si el muchacho sufre esa enfermedad y eso lo inhabilita, muy seguramente porque el trastorno afectivo bipolar es muy incapacitante, seguramente a este padre le va a tocar seguirle suministrando alimentos a ese hijo hasta que la enfermedad desaparezca o hasta la muerte. Y además hay una circunstancia, pues este no es el tema de hoy, pero en el derecho de familia hay una protección especial en el Código de Infancia y Adolescencia, donde se manifiesta además que el deber y obligación de los padres hacia los hijos va hasta los 25 años y están estudiando. Y hay ocasiones donde padres y abuelos pueden también demandar a sus hijos o a sus nietos si están en una situación de calamidad económica. Así que esa responsabilidad existe. Además, si me hablan de un menor que tiene además una posible pérdida de discapacidad considerable, pues también la obligación del padre, con mayor razón, doctor Jaime Humberto. Claro. Vamos con más televidentes. Don Ricardo, en la ciudad de Bucaramanga, buenas noches. Doctor Juan Carlos, buenas noches y buenas noches al doctor invitado. Mi pregunta es la siguiente. Estos beds, como cotizante independiente, también cubre la pensión por invalidez. La primera pregunta. La segunda es, tengo un amigo que tiene un problema degenerativo de la vista y él está pagando pensión en Colpensiones y él me dice que está en el procedimiento de que le den también ¿cómo se llama? La pensión por invalidez. Pues lo que dice la ley lo cubre, pero mi inquietud, no sé si el doctor sepa del tema o me salga del tema porque es algo médico. Como la enfermedad de él es degenerativa, cuando él entró a pagar pensión ya tenía la enfermedad. Entonces no sé si hay algún ítem o norma Estructura que lo inhabilite. Sí, señor. Muchas gracias, doctores. Gracias a nuestro televidente en Bucaramanga. Hay una prolija y amplia jurisprudencia de la Corte Constitucional que habla de enfermedades progresivas, congénitas, degenerativas, etcétera, y que implica que la persona que en algún momento sufrió una enfermedad, pero posteriormente se puede vincular al mercado laboral, cuando ya no se encuentra en capacidad de laborar porque la calificación no le dé, puede pedir la pensión. Es lo que se llama en la doctrina y la jurisprudencia la pérdida de capacidad laboral residual. Es decir, personas que a pesar de su discapacidad se pudieron insertar activamente al mercado laboral y posteriormente pueden adquirir el derecho a una pensión por invalidez. Juan, se ve mucho en la cotidianidad contra Colpensiones y también mucho contra los fondos privados de pensiones que niegan pensiones por esta razón. Hoy inclusive estuvo un muchacho en nuestra oficina consultando que hacia el año 2003 le pegaron unos balazos por Villahermosa, quedó con su problema en silla de ruedas y se pudo vincular al municipio de Sabaneta ya como 5 años, pero ya siente mucha imposibilidad de seguir laborando y desempeñando lo que venía haciendo y ya lo calificaron. Por fecha de estructuración no le darían las 50 semanas, pero le vamos a deducir contra el fondo esa pérdida de capacidad laboral residual y esa inserción que él pudo tener en el mercado laboral a lo largo de un poco de años. Eso que usted dice, doctor Jaime Humberto, es muy importante porque precisamente nosotros dialogando hoy con un médico experto en daño corporal, decía que si la persona tenía una pérdida de capacidad que comenzó hace muchos años y se metió o ingresó al mercado laboral después, el solo hecho de ingresar al mercado laboral y hacer aportes al sistema, significa que esa persona, la estructuración se tiene que mirar desde el momento en que él ya no fue capaz de desempeñar la actividad laboral, no desde el momento en que se originó la enfermedad, porque él pudo estar en el mercado laboral. Inclusive la Corte trae varias posibilidades ahí. La fecha de corte para contabilizar semanas en retroceso puede ser la fecha del dictamen, puede ser la fecha del retiro del sistema. Es decir, abre un ramaje de posibilidades como para abrirles a estas personas con discapacidad a quienes el Estado debe una especial protección según el artículo 13
de la Constitución Política, abrirles la posibilidad de que puedan no solo insertarse en el mercado laboral, sino en un momento dado también obtener una prestación del sistema. Don Ricardo también nos había preguntado un poco sobre la conveniencia o no de hacer aportes a los BEPS, sobre la invalidez en BEPS. La invalidez en BEPS opera como un microseguro donde usted le da una pequeña cantidad de dinero, no hay una pensión. Pero vamos a atender más televidentes, doctor Jaime Humberto. Tenemos a María Lucía. María Lucía, buenas noches. Aló, María Eugenia. María Eugenia, perfecto, María Eugenia, buenas noches. Buenas noches. Es para hacerles una preguntita. ¿Qué tan cierto es que a las esposas no les toca ya, ahora pues cuando ya los esposos se van a pensionar, que pasen ya todo el papeleo, que ya no les toca a ellas nada? Los incrementos, doctor Jaime Humberto. Sí, los incrementos pensionales fueron abolidos a partir del acto legislativo número 1 del año 2005 y los conservan solamente quienes estén en régimen de transición. Tenemos una honda discusión ahora, unos grupos de abogados, porque la Corte Constitucional, mediante un comunicado de prensa, notifica que esos incrementos van a morir, que una derogatoria orgánica de Ley 100 respecto de los incrementos que estaban regulados en un decreto del año 1990, y estamos como en esa pelea. Nuestra crítica apunta ahora a lo siguiente: los jueces debieran aplicar esta SU, porque todavía no está publicada, a partir de la publicación. Es que un comunicado de prensa no obliga. Un comunicado de prensa de la Corte Constitucional simplemente indica que se ha emitido una sentencia. Falta porque esa sentencia la firmen los magistrados, porque le hagan los ajustes de redacción, porque salgan los salvamentos de voto, que curiosamente en esta de incrementos yo creo que es más cuestionable, porque son 5 votos a favor y hay 4 salvamentos de voto con razones muy valederas y de mucho peso frente al tema, citando inclusive decisiones del Consejo de Estado sobre derogatoria orgánica, etc. Entonces la pelea la tenemos que seguir dando para que los jueces laborales de la ciudad de Medellín, los de pequeñas causas y los del circuito, apliquen la sentencia SU, si es que la alcanzan a aplicar, pues a partir de que se notifique oficialmente y que conozcamos su texto definitivo, y no a partir de que se emitió el comunicado de prensa hace como unos 15 o 20 días. Cuando mencionamos sentencia SU, es sentencia de unificación, y en el derecho estas sentencias tienen una fuerza de ley muy importante porque es la acumulación de varias sentencias. Entonces son sentencias de unidad, de unificación, y tienen un peso específico, y de ahí la importancia, doctora, para irnos con televidentes. Las sentencias SU obligan distinto a las sentencias de simple tutela. Exacto. María, buenas noches. Buenas noches, doctor, ¿cómo está? Bueno. Aló. Don José Holguín, muy buenas noches. Buenas noches, doctor, ¿cómo me la va, señor? Bien, gracias a Dios, su pregunta. Bueno, admirador de su programa, perdóneme que es que yo soy muy ignorante como para hablar. Tranquilo. La pregunta mía es la siguiente. Yo trabajé 19 años en una empresa. Sí. Y yo pues debido a la enfermedad, pues el empresario es muy amigo mío, mucho amigo mío. Yo trabajé con él y trabajamos así, pero yo como lo respeto tanto, le renuncié al trabajo pensando pues que él me tenía a mí en la pensión. ¿Nunca le pagó la seguridad social? Sí, él me ¿Por pagó, nivel de amistad? Me pagó en los riesgos profesionales y salud. La pensión no me la pagó un tiempo y después me retiraron que porque ya llegaba a 50 años y que la otra día que me asoció dijo que ya no pagaba porque yo ya tenía 50 años. ¿El amigo existe todavía? Sí, el negocio empezó pequeño y ya lo progresamos, está demasiado bueno, y yo renuncié debido al cansancio y mi enfermedad porque estaba muy enfermo, el azúcar se me subió hasta de 300, claro. Y yo ya me sentí incapaz, y entonces yo le dije a él que era incapaz y me salí del trabajo. Claro, lo que menciona el televidente, doctor Jaime, con muchas gracias al televidente, ya entendimos más o menos la idea. Pasa mucho en empleadores o amigos o familiares que le pagan solamente la salud y los riesgos. Entonces ocurren las calamidades, la situación, y usted, ¿dónde está la pensión? No es que nunca le pagaron pensión, doctor. Tiene que demandar a ese empleador, inclusive si tiene los problemas de salud, seguramente lo fue acumulando a lo largo de los años que le prestó servicio a este empleador y tendría derecho a una pensión por invalidez. Hay que demandarlo para que sea él quien le reconozca su pensión por invalidez. Recuerde que hay 2 formas de asumir las obligaciones del sistema. Una, que usted le lleve una reserva actuarial a Colpensiones o al fondo privado o a cualquiera para que él asuma esa pensión por el tiempo en que le dejó de cotizar, o que el empleador o ex empleador asuma directamente el pago de la prestación en caso de que él no quiera llevar ese capital
para que se le cubra la prestación. Y lo importante que es estar afiliado en todo. Resulta que durante el accidente que ocurrió en la ciudad de Bogotá durante el fin de semana, donde se produjo una explosión y fallecieron algunas personas, uno de ellos fueron los familiares a reclamar la pensión y le dijeron, no señor, su empleador no lo había afiliado, nunca lo afilió a pensión, por lo tanto no tiene derecho a la pensión de sobrevivientes. Ese es el diario vivir en nuestro país. Vamos a una pausa y ya regresamos. Para ubicar las oficinas del doctor Jaime Humberto Salazar en la ciudad de Medellín, el departamento de Antioquia, carrera 49, número 5058, edificio San Fernando, oficina 302, teléfono 513-8930. En Río Negro, carrera 48, número 5055, centro comercial San Francisco, oficina 215. Línea de WhatsApp, solamente para enviar mensajes, 304-218-8191. En Cartagena, Avenida Venezuela, 844, Centro Comercial 1, local 410. Ahí están entonces todos los datos del doctor Jaime Humberto Salazar. Seguimos en su caso en casa con más llamadas de televidentes. Don Luis Eduardo, buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Cómo le va? Bien, señor. Bueno, don Luis, por favor, su pregunta o su Sí, pues comentario. yo he llamado varias veces. Lo que pasa es que ahorita escuché del tema de la fecha de estructuración. Sí, señor. Es que yo tengo un problema que a mí me calificaron hace 10 años. Yo saqué un porcentaje de 75% por la Junta Regional y 74% por el Seguro Social. Sí. Pero entonces en esa vez pues tenían un problema que no tenían las 50 semanas anteriores. Entonces de ahí para acá pues he venido a una lucha que yo hoy en día yo quedé porque a mí me dio una meningitis, yo quedé con secuelas, yo no he podido trabajar. Y las secuelas a mí pues las he aprendido a manejar, pero a mí no me dejan trabajar. Su pregunta es cómo construir esa pensión nuevamente. Graves. ¿De dónde vive? Y en Santander, ¿de qué parte de Santander nos llama? De Girón. De Girón, Santander. Su pregunta es cómo construir el caso para que pueda obtener la pensión. Sí, o sea, es que póngale cuidado. A mí yo pedí que me cambiaran la fecha de estructuración. Nos está acabando el tiempo. Vamos Entonces, a hacer una cosa, Luis, para que yo reciba WhatsApp. pasé por la Junta Regional. Allá no me la cambiaron, entonces fui Vea, a la Junta Nacional. se nos acabó el tiempo. Vamos a hacer una cosa, don Luis. ¿Por qué no nos escribe a la línea de WhatsApp 304-218-8191 y se nos quedó el KIN también pendiente? Doctor Jaime, no podemos hacer nada, pero que llame a la oficina. WhatsApp que yo le respondo con todo gusto. Muchas gracias, doctor Jaime Humberto, por su compañía y para que los televidentes estén pendientes de los datos de él. Estuvo también con ustedes Juan Carlos Hurtado Ochoa en la dirección y presentación de este espacio de servicio jurídico. No se vayan porque ya viene la emisión central de Teleantioquia Noticias, porque Teleantioquia siempre te ven grande.